Vale, perfecto. Antes que nada, muchas gracias a todos por asistir a este taller. Voy a introducir a Natalia. Natalia es nuestra jefa de adjudicación y va a estar brindándoles un taller el día de hoy sobre conflictos actuales y desplazamiento forzado. Y la verdad, me tomaría demasiado tiempo decir todos los logros que tiene Nat, pero entre los más destacados están haber sido parte del equipo de adjudicación de dos mundiales, el de CEMUDE 2024 y el Mundial de Mujeres y Disidencia de Género, y será la jefa de adjudicación del siguiente CEMUDE, que será en República Dominicana. Como, como debatiente, Natalia humildemente es campeona mundial de debate en el 2022, subcampeona de TODI, semifinalista en TRD y CEMUDE 2023, y literalmente una de las mejores debatientes que el circuito les tiene por ofrecer. Natalia, a nivel profesional, es internacionalista y ha trabajado de la mano con organizaciones internacionales en temas migratorios y actualmente anticorrupción. Así que creo que no hay persona más adecuada en este mundo para brindarles el siguiente taller. Natalia, la palabra es toda tuya. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esa soy yo. Primero, como disclaimer de este taller, todo lo que diga es absolutamente a título personal, entonces tómenlo con el disclaimer y los criterios que merece. Y bueno, también yo, me parece que Orlando ya lo había comentado, pero yo soy recién egresada de la carrera de Relaciones Internacionales. Y una de mis especialidades es precisamente en paz, conflicto y seguridad, por lo que la migración en general y el desplazamiento forzado es un tema que siempre me ha parecido muy interesante. Y si tienen cualquier pregunta, siéntanse libres de interrumpir lo que estoy diciendo, sobre todo porque cuando comparto pantalla en Meet no se ve el chat, entonces no sé si están preguntando cosas por ahí o no. Y asumo que se me escucha bien. En cuanto alguien me confirme, empiezo a proyectar de nuevo. Bienvenida Natalia, gracias, de parte de la Organización Internacional para las Migraciones. Muchas gracias. Yo amo la OIM. Ok. Estamos aquí tras bastidores escuchándoles y agradecidos a todos y a todas por ser parte de esto. Saludos a todos. Muchas gracias. Maravilloso. Pues también si tienen dudas, recuerden que está aquí la OIM, entonces también pueden hacérselas a ellos. Evidentemente saben mucho más que yo en temas de migración y desplazamiento forzado. Pero asumiré que se ve. Si no se llega a saber, por favor, díganmelo y haré lo que pueda por corregirlo. Entonces, empecemos con esta presentación. Primero, un poco del contenido que va a haber. Y a ver, también esta es una presentación muy orientada a personas que debaten en el formato parlamentario británico, por lo que es simplemente muy por encima de lo que es el desplazamiento forzado. Vamos a hablar un poquito de desplazamiento forzado internacional e interno, de algunos factores de conflicto internacional, desde un par de teorías de relaciones internacionales que creo que pueden ser muy útiles para algún grado de argumentación en principio. Vamos a hablar de algunos conflictos en Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, un poco de la visión histórica de la guerra de Ucrania y Rusia, también el conflicto Israel-Palestina, de la República Democrática del Congo, el Cuerno de África, Afganistán, otros conflictos muy brevemente que ya no alcanzo a poner en el contenido, y también de conflictos futuros y un poco de potencial desplazamiento con base en criterios personales y que creo que pueden serles de ayuda para ciertos debates que pueda haber. Entonces, empecemos hablando de desplazamiento, que probablemente ustedes ya sepan esto, pero es una situación en la que las personas se ven obligadas a abandonar los lugares en donde están debido a conflictos, violencia, persecuciones o violaciones de derechos humanos. Esto es en el caso de desplazamiento forzado. Y luego hay muchas distinciones dentro de las categorías de desplazamiento forzado. Hay personas que son refugiadas, hay personas que no se consideran refugiadas y que son personas inmigrantes. No me voy a meter a profundidad a eso, solo son cosas que iremos hablando a lo largo del taller, porque no es per se el objetivo, pues, de este taller, ¿no? Pero que sepan que existen esas categorías y pues también meternos un poquito más a desplazamiento forzado interno, porque se habla mucho de desplazamiento entre fronteras o personas que tienen que moverse de un país a otro, pero algo bien interesante es que hay una gran población de personas que son forzadas a desplazarse, que se mueven al interior de sus países.
Igual me remitiré un poco al caso de México, porque es el país de donde soy, y también un fenómeno actual que ocurre es que muchas de las personas en México tienen que moverse de los municipios o estados en los que viven por delincuencia organizada, sobre todo, y las ocasiones en donde tienen que hacerlo también implica, por ejemplo, moverse a municipios o estados que son un poco más seguros, donde hay menos crimen organizado, donde no tienen un control tan fuerte. Entonces, esto también está extremadamente matizado y se habla poco del desplazamiento forzado interno, pero siempre creo que es importante mencionarlo. Y también creo que relacionándolo un poco a debate, es como extremadamente ilustrativo pensar un poco más en también cómo se comportan los fenómenos migratorios al interior de los países, ¿no? No todas las personas tienen la capacidad de salir de su país y entonces en ese sentido hacer como un análisis un poco más multidimensional de la pobreza o las vulnerabilidades que las personas tienen al interior del país es también muy importante cuando lo aplicamos particularmente a debate. Lo tercero importante sobre el desplazamiento es que ha habido un fenómeno a lo largo de los años, de manera más reciente, que se llama feminización de la migración. Y lo que este concepto significa es básicamente que son cada vez más mujeres quienes se ven obligadas también a desplazarse, porque en el principio cuando se empezó a estudiar el desplazamiento forzado y la migración, se hablaba sobre todo de hombres teniendo que salir de sus países para buscar, por ejemplo, mejores condiciones de vida. Y ahora eso no es así. Cada vez hay más mujeres dentro de las migraciones o como sujeto de estudio de la migración y además las mujeres viven muchas más vulnerabilidades que los hombres en sus trayectos migratorios por distintos motivos, violencia de género, porque muchas veces viajan acompañadas de infancias y adolescentes, y eso evidentemente hace que vivan en una vulnerabilidad pues mucho más profunda, también porque son mucho más vulnerables frente a cosas como, por ejemplo, abuso sexual en los flujos migratorios que tienen. Entonces también es importante que analicemos el desplazamiento forzado desde una perspectiva de género, que esto incluye evidentemente a las mujeres, pero también las razones por las que las mujeres y hombres migran, que evidentemente son diferenciadas. ¿Cuáles son algunos factores que agravan el desplazamiento? Los puse en tres grandes categorías. La primera tiene que ver sobre todo con causas políticas. Esto tiene que ver con regímenes autoritarios o menor capacidad de expresión o libertad de expresión. Evidentemente las guerras son un factor importante de desplazamiento. La violencia del crimen organizado, que además es cada vez más presente y está mucho más fuerte en espacios muy particulares. El caso de México es muy emblemático y al que me remitiré en este sentido. Evidentemente la pobreza, pobreza multidimensional, ¿cierto? No solo económica, porque sabemos que las personas no solo se desplazan en búsqueda de trabajo, sino pues por muchas otras razones, pero esta es una de ellas. La falta de oportunidades y también hay algo que también es lamentablemente una tendencia más reciente sobre genocidio o personas sobre las que hay atentados contra su integridad por causas étnico-raciales, por identidad cultural, etcétera. Lo segundo, y una categoría que además veremos cada vez más, tiene que ver con cambio climático y desastres naturales. Cada vez es, por ejemplo, menos sostenible que las personas utilicen la tierra para la agricultura porque cada vez es tierra menos fértil o el hecho de que haya sequías extremas hace que las personas pues tengan que desplazarse de donde están. Em, no sé si vieron esto hace relativamente poco, diré como 2 años, en Sudáfrica hubo algo conocido como Día Cero, que es básicamente una tendencia que veremos más en otros países, que es que pues básicamente se quedaron sin agua como de consumo humano por cambio climático, ¿no? Y esto también es algo que, por ejemplo, en México, de lo cual ya se habla, y estamos en una situación de estrés hídrica extremadamente fuerte, y eso también implica que tenemos un desplazamiento cada vez más fuerte del centro de México, por ejemplo, hacia estados del norte o hacia Estados Unidos. Obviamente desastres naturales, crisis sanitarias, como la pandemia, también obliga pues a personas en extrema vulnerabilidad a desplazarse por la falta de oportunidades en los países en los que están, porque la pandemia fue extremadamente fuerte en algunos lugares, porque la gente no tenía acceso a salud en las estancias en donde estaban, los lugares geográficos en donde la gente nace y bueno, crisis humanitarias, evidentemente. Y lo tercero tiene que ver con geopolítica. Esto es la mezcla de la geografía y la política en donde se encuentran las personas.
Entonces, estar en ciertos países o haber nacido en ciertos lugares también es una situación que hace que las personas puedan tener que desplazarse de manera forzada. Creo que esto es como autoexplicatorio, pero igual no está de más decirlo, como evidentemente hay desigualdades en una persona que nace en un país del norte global, que tiene acceso a trabajo, a privilegios, una persona blanca, a personas, por ejemplo, racializadas que viven en un país con significativamente menos oportunidades. Obviamente esto es asimétrico. Creo que relacionándolo de nuevo a debate, las causas del desplazamiento forzado son multidimensionales y son multicausales y no son exclusivamente de un factor. Obviamente factores étnicos, discriminación y otras teorías de relaciones internacionales. Esto lo voy a mencionar muy brevemente porque eso podría ser un taller por sí mismo, igual porque es un tema que me gusta mucho, pero hablaré de estas tres que están en pantalla. La primera es Resource Curse o no sé cómo se dice, maldición de los recursos. Entonces, por ejemplo, esto habla de, o de esa teoría de RI, de países que están en una situación en la cual tienen muchísimos recursos y entonces hay una pelea muy constante entre otros países por utilizar esos recursos. Esto es sobre todo emblemático en algunos países de África que tienen, por ejemplo, acceso a minería de cristales o de piedras preciosas y entonces esto implica que, por ejemplo, las áreas en donde están estas mineras, las personas se vean obligadas a desplazarse porque las condiciones de vida en ese lugar ya no son sostenibles por la minería o porque se gentrifica la zona en la que viven y por ende esta es una teoría que analiza el desplazamiento forzado desde esta arista. Lo segundo es el colonialismo, como evidentemente hay países que viven en una mayor condición de vulnerabilidad desde que está la colonia, básicamente, y que las pone en una situación de subyugación o vulnerabilidad mayor porque hay menos acceso a oportunidades, porque es el norte global, la parte del mundo que sistemáticamente ha tenido cosas como, por ejemplo, mayor acceso a educación, a cosas como transporte público, etcétera, que viene evidentemente de pues un robo y saqueo sistemático de países que ahora existen en mayor vulnerabilidad. Y lo tercero tiene que ver con, y esta es una teoría también un poco más compleja, pero centro-periferia, que básicamente se considera que ciertos países están al centro de lo que controla como distintas esferas mundiales, como ahí se toman decisiones mucho más importantes. En estos países es en donde hay en general un mayor índice de bienestar en la vida de las personas y por ende los demás países responden a brindar de recursos y de herramientas a esos países para que se desarrollen. Y por ende muchas personas migran a estos países o son desplazadas de manera forzosa a estos países por vivir en una situación de periferia y buscar salir de la misma. Estas son simplemente algunas teorías de relaciones internacionales que creo que pueden servirles a la hora de argumentar en principio por qué, por ejemplo, las vulnerabilidades de las personas bajo ciertas situaciones las obligan forzosamente a tener que desplazarse de los lugares en donde estaban. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que no, porque nadie me ha interrumpido, pero ahora cambié la pantalla por si quieren hacer una pregunta. Y si no, sigamos con conflictos actuales. Maravilloso. Asumiré que no. Vamos entonces a Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Y a ver, también otro disclaimer importante es, este taller va a hablar obviamente de forma superficial sobre estos conflictos porque evidentemente un taller de una hora no me daría para ahondar en las causas de estos conflictos. Entonces es solo información para que ustedes la tengan y la utilicen de la forma más inteligente posible en debate. Lo primero es, em, en Centroamérica, una parte eh, conocida por cada vez más una exacerbación de la violencia entre El Salvador, Honduras y Guatemala, que de hecho Panamá es un lugar bien importante para que las personas puedan desplazarse. Probablemente ustedes están mucho más familiarizados con esto que yo, pero está justamente el tapón del Darién, donde muchas personas intentan poder migrar hacia, por ejemplo, México o Estados Unidos y el Darién es ese, pues básicamente como corredor de paso para que las personas logren llegar en muchas ocasiones, pues, a Norteamérica. Obviamente aquí hay matices respecto a la migración, ¿no? Hay personas que no solo van a Estados Unidos, hay personas que se quedan en México.
Pero es importante hacer también esa distinción sobre hacia dónde se desplazan las personas y de qué forma se ve la migración en los lugares a los que se desplazan. Y uno de los conflictos más importantes, que no es un conflicto declarado, porque también es una distinción que verán en este taller, hay guerras activas que son declaradas como guerras, pero hay otras que están mucho más matizadas y que son más por debajo del agua, por decirlo de una forma, y Centroamérica es el caso, por una fuerte crisis de violencia, tanto de pandillas como de narcotráfico, que de hecho el narcotráfico en muchos países de Centroamérica se extendió después de que en México los cárteles se volvieran extremadamente violentos. Algo que recientemente ha ocurrido, por ejemplo, es el asesinato de candidatos políticos en países donde antes no se veía, como en Ecuador, y esto empezó a ocurrir a partir de que se extiende uno de los cárteles más importantes y más grandes de México, que básicamente instaura esto como una práctica extremadamente nociva, pero que hace que la violencia también en otros países de Centroamérica sea extremadamente fuerte. También evidentemente narcotráfico y violencia generalizada, pero estados que también tienen un poder político extremadamente violento y represivo en contra de las personas. Como sabemos, por ejemplo, El Salvador ha tenido una política extremadamente dura en contra de personas que ni siquiera está comprobado que son criminales. En muchas ocasiones estas personas están, por ejemplo, bajo como encarceladas básicamente en una forma en la que no está ni siquiera comprobado que efectivamente cometieron un delito. Y esto es extremadamente violento contra las personas porque es una grave vulneración de sus derechos humanos. Probablemente ustedes han visto, por ejemplo, estos videos de las cárceles que hizo Bukele, en donde pues es extremadamente humillante para las personas que están reprimidas de su libertad y por ende esta violencia también en muchas ocasiones en los estados a las personas obliga a la gente a huir. Eh, lo segundo es en México, ya lo he hablado un poco, pero la extrema violencia de cárteles y grupos criminales ha hecho que muchas personas mexicanas decidan moverse, desplazarse al interior del país, por ejemplo. Si han leído las noticias recientemente, que espero que lo hayan hecho porque están en debate, no sé si saben, pero hay un lugar de México que se llama Culiacán, que tiene fuerte violencia criminal y en este momento básicamente hay algo conocido como el Culiacanazo 2. Y lo que está pasando es que el crimen organizado y los cárteles en Culiacán están teniendo una guerra prácticamente abierta y las personas civiles no pueden salir de su casa por la violencia que esto implica. Y esto como está pasando como hoy en día, como en este momento en México. Entonces, esa es una de las razones por las que las personas se desplazan. Entre otras muchas causas, estamos en una crisis hídrica extremadamente grande, por lo que la gente tiene que moverse, pero también evidentemente por una falta de oportunidades. Hay muchas personas que migran, sobre todo hacia Estados Unidos, como ustedes saben, de manera ilegal no es la palabra, simplemente no tienen documentos. Y entonces estas personas ingresan sin documentación y en muchas ocasiones son deportadas de regreso a México, en parte huyendo de la violencia, en parte por muchas otras razones, pero este taller cubre particularmente las razones por las que la gente se desplaza de manera forzosa vinculado a la violencia. La tercera es Venezuela, que además está en la mira mucho más recientemente porque hubo elecciones recientemente. Es uno de los éxodos de personas más grandes como que hay en la historia moderna, con más de 7.7 millones de personas de Venezuela que se han visto obligadas a abandonar el país. Esto tiene que ver con una crisis económica, política y social, evidentemente porque no ha habido alternación política dentro del país, por lo cual hay muchas personas que pueden ser potenciales, por ejemplo, presas políticas por defender la libertad de expresión o por estar dentro de la oposición y por ende es un país que se encuentra en una situación en la que muchas personas también están en vulnerabilidad. Y hay mucha gente, hay un mapa interactivo que debe haber puesto aquí, pero que es muy interesante, que es sobre el éxodo de personas de Venezuela en Latinoamérica. Uno de los países que más desplazados recibe es Colombia, me parece que después le sigue Perú, luego México. Probablemente si alguien de la OIM aquí sabe cómo las cifras exactas, podría ser lo mejor que yo. Pero el punto es, muchas de estas personas se han visto forzadas a desplazarse a muchos otros países dentro del continente.
Evidentemente también muchos van a Estados Unidos, pero creo que también es interesante empezar a hablar del fenómeno migratorio que no es solo de sur a norte, sino también personas moviéndose de manera horizontal o a otros países del sur global. En este sentido, por ejemplo, México se ha vuelto un país, siempre había sido tradicionalmente un país de tránsito, pero ahora también es un país de destino para las personas o de retorno. Entonces, también la migración cada vez se vuelve un fenómeno mucho más complejo y las personas desplazadas van a muchos distintos lugares en búsqueda de distintas oportunidades. Y el cuarto caso que vamos a revisar en esta diapositiva es Haití. Hace poco, a ver, como Haití ha estado sumido en una crisis humanitaria desde hace muchísimo tiempo. Esto es un ejemplo perfecto de lo que les explicaba en las diapositivas anteriores y de cómo se entrecruzan todos los factores posibles, porque Haití es un país que ha sufrido graves problemas relacionados a desastres naturales. Evidentemente es un país del Caribe que está extremadamente expuesto a la crisis por el cambio climático. Además de esto, tiene fuerte violencia, tanto de crimen organizado como de pandillas, y además tiene un poder estatal que es bastante débil, por lo que es muy difícil centralizar el poder político y que efectivamente haya un control o que el Estado tenga el monopolio de la violencia y que pueda ejercerlo correctamente para proteger a las personas. Por lo que hace poco, de hecho, hubo un intento de magnicidio en donde básicamente Haití perdió mucho el control que había tenido y ahora, o hace poco, incluso se pidió intervención de tropas de las Naciones Unidas para poder retomar control en este sentido y proteger a las personas, por lo que evidentemente muchas personas de Haití se han visto forzadas a desplazarse por esta mezcla enorme de muchísimos conflictos de violencia y de inseguridad en su país. No sé si hasta aquí alguien tenga una pregunta, si no, me sigo. Ok, maravilloso, sigamos. Ucrania-Rusia, que se ha salido un poco a nuestros radares porque después de Israel-Palestina, como que esto se dejó un poco de lado, pero es un conflicto histórico extremadamente importante. De hecho, la guerra Ucrania-Rusia tiene como tres grandes vertientes o razones que explican por qué pasa. De nuevo, esto no es exhaustivo, solo enunciativo, pero es para que tengan una mayor capacidad de argumentar por qué los desplazamientos y los conflictos ocurren. La primera razón de la guerra Ucrania-Rusia es histórica. Cuando Rusia todavía era Unión Soviética, Ucrania estaba dentro de su zona de influencia, em, y además como tenía un territorio que era significativamente más grande del que es ahora. Cuando se separa la Unión Soviética, muchos años después Ucrania también adquiere independencia y básicamente lo que ocurre es que la zona de influencia rusa se reduce, y cuando digo zona de influencia me refiero a áreas que Rusia controlaba y donde también había identidad nacional, que también eran parte de su territorio. Entonces, muchas personas que eran parte de la Unión Soviética, después del desprendimiento de la misma, siguen teniendo algún grado de identidad nacional rusa. No digo que sea el caso en toda Ucrania, evidentemente está matizado, pero sí hay una fuerte población dentro de Ucrania que es extremadamente prorrusa, y evidentemente también la justificación de Rusia en este sentido era, había personas nazis dentro de Ucrania o neonazis dentro de Ucrania y o esta intervención tiene que ver con la protección de estas personas, también haciendo un poco guiño a las razones por las que, por ejemplo, la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial en primer lugar, ¿no? Y que después lleva a su desintegración, pero es uno de los factores históricos por las que esta guerra sigue ocurriendo a la fecha. Lo segundo tiene que ver con el mantenimiento de poder. Lo primero aquí es, hay una asociación que ustedes probablemente conozcan porque hay varias mociones de la OTAN, que es el Tratado del Atlántico Norte, que tiene pues a todos los países del Atlántico Norte, básicamente, para uno de los principales países dentro de esta alianza es evidentemente Estados Unidos, contra el que Rusia compite directamente por tener algún grado de hegemonía mundial. Y lo que pasa es que después de la OTAN, a ver, en principio nace como una forma en la que sobre todo países como Estados Unidos y países de Europa buscaban hacer un contrapeso de una serie de varios países en contra de Rusia. Entonces, como tiene un principio bien antirruso como de inicio, y lo que ocurre es que se empieza a expandir hacia países que antes
o que ya son muy vecinos o están muy pegados a Rusia. Y lo que termina ocurriendo es un intento de Ucrania por intentar formar parte de la OTAN, también porque evidentemente Ucrania es un país que ha estado sistemáticamente vulnerado por Rusia en distintos motivos, y ha sido extremadamente violento Rusia en contra de Ucrania a lo largo del tiempo. Entonces, cuando intenta o hay acercamientos de Ucrania por formar parte de la OTAN, esto evidentemente pone extremadamente tenso a Rusia por distintos motivos, ¿no? Uno es por la pérdida de poder bipolar después de la Guerra Fría, en donde evidentemente Rusia empieza a perder significativo poder cuando deja de ser Unión Soviética. Dos, porque es tener como a tu enemigo a muerte, básicamente tu vecino, por lo cual esto evidentemente también hace o genera que el avance para Rusia de la OTAN sea un absoluto no. Y lo tercero es que entonces, en este sentido, cada vez las relaciones entre Ucrania y Rusia se ponen más hostiles, sobre todo con el presidente histórico que ahora ya tienen. Y lo último tiene que ver con Rusia mantiene fuertemente su poder después de la anexión de Crimea, que era un territorio que también había perdido. Lo que ocurre es básicamente Rusia hace un referéndum en la población diciendo como ustedes quieren que Crimea sea parte del territorio de nuevo. Y obviamente la gente dice que sí, lo cual no es representativo porque pues ahora bueno, ahora no, pero en ese momento era también independiente, era territorio independiente, entonces es un referéndum que a la fecha se considera como ilegítimo, pero básicamente Rusia se lo anexa de forma ilegal prácticamente, por lo cual también cada vez más busca una mayor expansión. El último tiene que ver con la importancia geopolítica. Probablemente cuando empezó la guerra, ustedes escucharon que ya no había acceso a cosas como, por ejemplo, granos para hacer cereal o a ciertos problemas como, por ejemplo, acceso a gas natural. Y esto tiene que ver con la importancia geográfica que tiene Ucrania, que también es un poco una de las partes que permite que, por ejemplo, Rusia pueda tener más acceso al mar, sobre todo al Mediterráneo, por lo cual también es de importancia geopolítica extrema. Todo esto, en su conjunto, tiene una explicación mucho más profunda de por qué esta guerra ocurre en primer lugar, pero sabemos que también ha sido una guerra extremadamente violenta, una guerra donde hay una fuerte asimetría de poder, al menos inicialmente, hasta que igual la OTAN empezó a brindarle muchas más armas, ejércitos a Ucrania. Y esto es importante porque implica que las personas que son parte del país donde la asimetría es más evidente, pues evidentemente se ven obligadas a desplazarse y a migrar con base en esto, ¿cierto? Probablemente también han visto videos de cómo va quedando Ucrania, y aunque ha tenido ciertos avances, o también ha sido difícil para Rusia como ganar esta guerra de forma muy evidente, también porque pues ya es una guerra que ya lleva mucho tiempo ocurriendo, sobre todo como para nuestros años, como para la época moderna, es algo que también tiene pocos precedentes en ese sentido. Como que hay una guerra abierta es algo evidentemente horrible para este punto. Y pues evidentemente esto genera que muchas personas tengan que emigrar de un lugar a otro. Israel-Palestina es también algo que tiene una raíz histórica. eh, Evidentemente también es étnico, evidentemente también es racial, como combina muchísimos, muchísimos factores. Pero básicamente lo que pasa es Israel se crea de forma ilegítima después de la Segunda Guerra Mundial por intervención de Reino Unido, em, en donde se les promete territorio que evidentemente después se anexan de manera ilegítima, por lo cual empieza a haber una ocupación eventual de territorios palestinos. Y esto es importante porque en Palestina, cuando empieza a haber un fuerte éxodo de personas judías hacia Israel, había personas que ya vivían en esos asentamientos, o sea, personas que se vieron básicamente obligadas a moverse de su casa de un día para otro, personas que de repente tuvieron que desplazarse simplemente como por este tipo de decisiones, por una decisión que además no estaba respaldada, y por ende ahí empieza una extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en esos territorios. Creo que alguien se desmuteó, o no sé si tenían el mic abierto, pero bueno. Lo segundo es, cuando esto pasa, obviamente hay un fuerte rechazo de los países árabes a que Israel tome este territorio,
pero Israel básicamente termina ganando este conflicto porque tiene un fuertísimo apoyo militar, sobre todo de Estados Unidos, que a la fecha sigue existiendo, evidentemente. Y por ende, pues Israel se asienta como Estado. Y lo que ocurre después es que de forma también ilegal había ciertas divisiones entre lo que era Israel y Palestina, como esta división de fronteras colonial que los países hacen de manera absolutamente arbitraria y ponen una línea en medio diciendo aquí vives tú y aquí vivo yo. Eso es lo que pasa con Israel y Palestina. Y lo que empieza a ocurrir es que evidentemente frente a esta fuerte asimetría, muchas personas de Palestina se ven obligadas a salir de los territorios en donde vivían. Ahora Israel controla, evidentemente ahora muchísimo más, pero antes de que empezara la guerra y el genocidio, lo que empieza a ocurrir es que también Israel empieza a hacer una campaña de desplazarse de manera, digamos, silenciosa en lugares donde no podía construir asentamientos y entonces muchas personas se ven obligadas a huir. Hay un fuerte éxodo de personas palestinas por todo el mundo. Entiendo que, por ejemplo, Chile es uno de los países que tiene una fuerte y gran población de personas palestinas que han llegado evidentemente como refugiadas, entre otros, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo o qué hace que todo esto cambie? Hay un grupo palestino que es evidente, o sea, no era la intención inicial, pero después se vuelve un grupo terrorista que es abiertamente un grupo terrorista, que es Hamas. Y lo que ocurre es que Hamas rechaza fuertemente la invasión de Israel a Palestina y hay un ataque terrorista de Hamas a Israel, lo cual hace que sea la gota que derramó el vaso, porque ya había habido muchos otros conflictos a lo largo del tiempo, como que Israel-Palestina era un conflicto que se activaba y desactivaba y que lleva así desde hace muchísimos años, pero eso fue básicamente como el chispazo que incendió todo. Y ahora hay, pues evidentemente, genocidio y desplazamiento forzado de personas palestinas con apoyo de Estados Unidos, porque Israel también tiene un avance militar extremadamente fuerte. Am, Tienen una cosa conocida como domo de hierro, que en inglés es Iron Dome, que básicamente es literal a lo que suena, para evitar, por ejemplo, potenciales bombardeos, como es uno de los países más avanzados en tecnología militar, tienen armas nucleares, por lo cual es un conflicto evidentemente asimétrico y pues evidentemente pone a las personas palestinas en una extrema situación de vulnerabilidad. Si leyeron las noticias recientemente, hace poco, también hay muchas personas palestinas en Líbano y hace poco hubo también, y todavía esto no está como absolutamente declarado, todavía hay investigaciones al respecto porque pasó ayer o antier, pero hubo una explosión de artefactos como walkie-talkies y no recuerdo, como estos beepers que se utilizaban antes dentro del Líbano, también como un ataque, o se cree que es un ataque terrorista de Israel al Líbano. Entonces, estén muy pendientes a eso, porque es algo que va a seguir saliendo de lo que nos vamos a seguir enterando. Todavía hoy hubo otra de estas como explosiones en varios puntos del Líbano, entonces creo que es algo a lo que igual tenemos que ponerle mucho, mucho ojo y ver cómo, en qué termina todo esto. Pero esas son las causas históricas de Israel-Palestina. Creo que también hay pocos talleres de debate sobre este conflicto en particular, evidentemente porque es algo pues muy de actualidad, y también hay talleres que son mucho más exhaustivos en analizar las causas como étnicas y mucho más históricas de esto, pero este es un gran overview para que ustedes lo tengan cuando tengan que debatir una moción de Israel-Palestina y espero que les sirva para tener por lo menos un poco de conocimiento y que no estén tan perdidos en este tipo de debates. Después tenemos República Democrática del Congo, que igual ustedes probablemente lo vieron, pero se hicieron como que súper virales, em, como estas imágenes de inteligencia artificial, como de salva a Palestina, salva el Congo. Cuando el Congo es o sea, es un conflicto que es extremadamente violento y del que definitivamente no se habla lo suficiente. Entonces, vamos a ello con estos 6 puntos. Lo primero es una herencia colonial horrible, como sinceramente horrible en el Congo, donde había grupos étnicos que convivían como bien hasta que hay de nuevo una imposición artificial de fronteras que unen a grupos étnicos que tienen tensiones históricas, por lo cual evidentemente como termina derivando en conflicto.
Y desde 1996, República Democrática del Congo ha tenido varias guerras internas que básicamente hacen que sea absolutamente imposible tener estabilidad en un poder centralizado o algún estado de democracia. Y a lo largo del tiempo esto solo ha hecho que se exacerbe la violencia en contra de las personas que viven en el Congo. Muchos países de África, evidentemente es importante no generalizar y de cómo romper este mito de que, de que África es todo unificado y todas las personas viven conflictos similares, porque la verdad es que no es así y es algo extremadamente diverso. Eh, entonces, entonces sí, pero el Congo es particularmente importante en este sentido, porque también es un país que tiene minerales y recursos naturales, por lo cual ha habido una fuerte intervención de países del resto del mundo por adquirir esos minerales en primer lugar. Que si recuerdan la primera o la segunda lámina que les explicaba, la multicausalidad también se debe a este tipo de recursos naturales que hacen que un país sea más atractivo a este tipo de cosas y por ende en muchas ocasiones se hagan cosas extremadamente horribles en contra de las personas para adquirir cosas como recursos naturales, por lo cual hasta ahora vamos viendo tres factores que se entrelazan, que hacen que el conflicto en República Democrática del Congo sea particularmente, como particularmente matizado, pero también particularmente violento. Lo cuarto tiene que ver con una debilidad del Estado, y esto es súper importante porque hay muchos grupos criminales dentro del Congo, que evidentemente hace que haya una fuerte pelea abierta entre los mismos por tener algún grado de poder político. Y por ende, y también ha habido una mala gestión del Estado que ha impedido que, por ejemplo, los recursos se destinen de la forma apropiada para sacar a las personas de vulnerabilidad o de la pobreza. Lo quinto tiene que ver con intervención de países vecinos. Aquí hay algunos ejemplos, pero también ha habido apoyo económico y militar a ciertos grupos criminales al interior del país, por lo cual ha habido pues un fuerte saqueo de recursos y ha exacerbado la crisis en RDC. Y lo último, la crisis humanitaria, evidentemente, y esto ha generado un desplazamiento de alrededor de casi 5.6 millones de personas. Ahora bien, recuerden lo que les decía al inicio. Hay muchas personas que se ven obligadas a desplazarse, que evidentemente van a otros países, pero también hay un fuerte desplazamiento interno. Y el problema del desplazamiento en general, sobre todo las personas que migran en este tipo de condiciones, es la vulnerabilidad con la que lo hacen. Pero si tú te desplazas de un lugar a otro del país en donde vives, que además tiene un conflicto exacerbado, entonces es muy difícil poner tu integridad a salvo y que tu vida esté a salvo y que seas una persona que pueda desarrollarse de la mejor manera posible y evidentemente este tipo de conflictos lo impiden. Lo último que no está en la lámina, pero es muy importante mencionar, es que además la violencia contra las mujeres en República Democrática del Congo es extrema. Ha habido varios documentales, testimonios de la violencia que viven las mujeres, sobre todo evidentemente soldados y pandillas. No profundizaré en esto porque entiendo que igual puede ser extremadamente revictimizante, pero es sobre todo pues temas de violencia sexual extrema. Y en verdad creo que es un conflicto al que no le prestamos suficiente atención, pero que evidentemente hace que las personas vivan en condiciones extremadamente precarias y de vulnerabilidad horrorosas. Y un conflicto del que tampoco se habla lo suficiente ni en la generalidad ni en debate. Vamos al Cuerno de África, que es este pequeño círculo que está en pantalla. Que el Cuerno de África también tiene, a ver, son varios países que están dentro del Cuerno de África, pero tienen muchas razones por las cuales también muchas de las personas viven en vulnerabilidad en este lugar y también de constante conflicto que tiene que ver con estas dos cosas que ven en pantalla. Lo primero tiene que ver con sequía extrema, inseguridad alimentaria y migración forzada por distintas causas. En parte es por conflictos étnicos a lo largo del tiempo, en parte es por fronteras artificiales, en parte es por, en este sentido, igual la multicausalidad que les explicaba al inicio, pero también por intervención extranjera y gobernanza débil que hacen que el Cuerno de África también sea una región que hace que el conflicto esté exacerbado. También muchas personas del Cuerno de África se han tenido que desplazar, por ejemplo, al norte de África, o personas que han tenido que utilizar, y esto era algo que se vio hace algunos años, ahora creo que ya no es que ya no sea tan recurrente, sino es menos visible, de personas, por ejemplo, moviéndose por medio del mar Mediterráneo en condiciones horrorosas,
con crisis extremadamente fuertes de personas que básicamente se ahogaban en el mar porque tenían que moverse en una situación horrorosa, extremadamente precaria, violenta en todos los sentidos, y que por ende hacía que estuvieran en una extrema situación de vulnerabilidad, como un gran overview de lo que es el Cuerno de África. La siguiente es Afganistán, y si ven como estoy intentando hablar sobre todo de conflictos como muy actuales, de cosas que también hemos visto que se han acrecentado o puesto en una situación extremadamente delicada en este año, y Afganistán es un caso interesante, porque lo que ocurre es Estados Unidos, después de 2001, con el atentado de las Torres Gemelas. Y bueno, pequeña pausa, como creo que para debate es muy importante, sobre todo para relaciones internacionales, conflictos y desplazamiento, que ustedes como recuerden bien todas sus clases de historia, porque todo esto remite a cosas que están desde mucho antes, pero bueno, quito el pin a esa pequeña pausa. Entonces, después de 2001, con el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos empieza a hacer una política como antiterrorismo, en búsqueda de distintas personas que llevaron a cabo el atentado, pero también como para protección de política interna. Uno de los países que se ve afectado por esto es Afganistán, por distintos motivos. En parte por la búsqueda justamente de erradicar el terrorismo, en parte por la posición geopolítica de Afganistán, en parte por esta como teoría que sí es en parte verdad, como de Estados Unidos y su búsqueda de recursos como petróleo y recursos naturales. El punto es que todo esto lleva a que Estados Unidos intervenga en Afganistán, y básicamente hacen un tipo de gobierno artificial que duró muchísimos años, y que cuando Biden entra a la presidencia, que fue hace relativamente poco, y también después de una fuerte presión interna en Estados Unidos, como de personas que se quejaban sobre por qué la intervención seguía, entonces Estados Unidos retira a sus tropas y retira pues toda pues sí, como la infraestructura que habían generado, que no era una infraestructura buena en todo caso, pero el punto es como que existía. Y lo que ocurre es que se genera un vacío de poder, y lo que pasa, como en todo con los vacíos de poder, es que alguien toma ese poder, y en este caso fue la peor alternativa posible, que fueron los talibanes. Lo que ocurre, o quiénes son los talibanes, es un grupo político, religioso y militar islamista extremo. Si ustedes saben, tienen pues tendencias extremadamente regresivas en términos de derechos humanos, pero particularmente en violaciones a derechos humanos, sobre todo de mujeres. La última ley que pasaron los talibanes, que es horrorosa, es que no se puede escuchar la voz de las mujeres en público, porque cada vez obviamente se han vuelto más restrictivos y más regresivos. Empezó con cosas como las mujeres no pueden manejar en espacios públicos o no se les puede ver sin el acompañamiento de su esposo o alguna figura masculina, hasta que básicamente ahora las mujeres no pueden asomarse en las ventanas de su casa, no pueden salir sin lo que se ve en la imagen de la derecha, que es una burka básicamente completa, no pueden hablar en público, no pueden cantar, no pueden, o sea, como básicamente no se les puede escuchar, lo cual es una horrorosa invisibilización de las personas, pero también se pueden imaginar lo complejo que es específicamente para las mujeres salir o desplazarse de un país donde literalmente no tienen ni siquiera libertad de movilidad, por lo cual también es un conflicto que obviamente no tiene un éxodo migratorio tan grande como otras de las crisis que hemos analizado hasta este momento, pero que no por eso deja de ser importante respecto a porque es un conflicto de actualidad y horrible para pues personas que están en una vulnerabilidad mayor. Otros conflictos los voy a mencionar muy rápidamente para que los tengan en el radar, porque también hay muchos debates de esto. Myanmar, Siria y Ruanda. Myanmar específicamente por el genocidio en contra de las personas Rohingya, que también son personas que se han visto obligadas a desplazarse. Creo que la moción más reciente o como que tengo más presente en la cabeza respecto de Myanmar es la moción de semifinales del Mundial del año pasado en Panamá, que era sobre crear un estado independiente, para las personas que habían sido desplazadas. Entonces, es un poco para que dimensionen que probablemente sean debates o sea, a los que van a seguir enfrentándose. Entonces, es un poco analizar más las cosas a profundidad del genocidio contra estas personas, igual como lo dejo de tarea porque el taller no da para analizarlo mucho más a profundidad. Siria, que es una guerra
civil extremadamente violenta. Sabemos que es una de las razones recientes por las que más personas se han visto desplazadas. Creo que de hecho hasta la fecha sigue siendo la causa como número uno de éxodo de personas sirias a otros lugares del mundo. Y lo tercero, que es Ruanda, que de hecho sigue teniendo problemas un poco de integración de tejido social, y sobre todo como un poco posguerra, pero donde como dos minorías que eran Hutus y Tutsis, bueno, no minorías, pero como dos grupos étnico-raciales que eran Hutus y Tutsis, también se pelearon fuertemente por el poder, y lo cual derivó en el genocidio absoluto, y por lo cual, pues evidentemente muchas personas también tuvieron que moverse de un lugar a otro. Entonces, como ven, todos los conflictos evidentemente están vinculados a que las personas se desplacen. Creo que lo que es importante es revisar los matices por los cuales inician los genocidios y por ende por los que las personas se ven obligadas a desplazarse. Porque como vemos, por ejemplo, el caso de Centroamérica o Latinoamérica y el Caribe es extremadamente diferente, o no es una guerra abierta como en otros países, pero también obliga a las personas a tener que moverse, y por ende creo que son matices importantes que ustedes deben de tener para cuando debatan sobre estas cosas. Lo último de este taller, antes de dejar unos 5 o 10 minutos para preguntas, son conflictos futuros. Y para esto hay un mapa a la derecha que es de The Economist. Increíble, sigan a The Economist, les va a dar muchos argumentos sobre cómo funciona el índice de la democracia a nivel global. Igual tómenlo con pinzas porque The Economist también es extremadamente occidental, pero creo que es un buen, o sea, nos da un buen panorama de cómo se ve esto. Y como pueden ver, hay regímenes híbridos y autoritarios, que es como la parte que me interesa, que probablemente esta tendencia en el mapa se mueva cada vez más, a, lamentablemente, hacia la negativa. Entonces también son conflictos que probablemente estallen o se vuelvan más duros a lo largo del tiempo. Am, Creo que vale mucho la pena revisar, como sobre todo América Latina, que tiene una combinación de muchos colores. De hecho, creo que el único país que tiene como democracia plena probablemente es Chile. Am, pero vemos, por ejemplo, México que está en una situación de régimen híbrido, evidentemente el caso de Centroamérica que tiene un régimen autoritario, etcétera. Entonces, creo que es importante para ver de qué forma estos conflictos se agravan o no en el futuro. Puse tres. El primero es el Ártico, que como ustedes saben, también tiene una fuerte pelea en la actualidad, en parte porque se está derritiendo, pero eso tiene un problema de gravedad, y es que hay partes del Ártico que no son territorio de nadie, básicamente. Entonces hay algo como una carrera espacial por en el Ártico para que los países tomen control sobre los recursos naturales que existen ahí, porque también algo que espero que sepan es que tiene, por ejemplo, una gran fuente de recursos naturales, por lo cual evidentemente también es conveniente para su explotación en ciertos países. Lo segundo es el Mar de China, que China tiene problemas, por ejemplo, con Vietnam, de ciertos territorios que dice que son suyos, que en realidad no lo son, como siempre, pero que también genera que en la región de Asia-Pacífico haya fuertes conflictos, que de hecho no mencioné nada de Asia-Pacífico en esta presentación, pero no significa que no existan, sino todo lo contrario. Pero también podría ser una presentación aparte. Entonces, como igual el Mar de China tiene territorios que China también defiende de forma extremadamente violenta, y que con la expansión de China para hacer una hegemonía, probablemente también se vuelvan mucho más violentos en los años que vienen. Y también la inminente anexión total y absoluta de Hong Kong. Em, entonces, eso creo que también es algo importante, sobre todo con precedentes como Israel y Rusia. Y lo último es armas autónomas letales, que cada vez más es una realidad, que de hecho ya vemos que se utiliza en guerra, que además hace que las guerras sean muchísimo más violentas, porque deshumaniza más a las personas, pero también porque implica pues que las asimetrías entre ejércitos sean aún más notorias, que las armas autónomas letales, como dice su nombre, son básicamente armas que no son controladas directamente por personas, sino que tienen pues comandos, y aprenden como un poco machine learning, y que por ende pueden ser, por ejemplo, comandadas a distancia. Y como creo que el ejemplo más emblemático reciente que tengo de esto son como, por ejemplo, drones utilizados en la guerra, sobre todo en Rusia-Ucrania. Entonces eso evidentemente también hace que la guerra se vuelva más violenta y más sangrienta y peor para las personas. Em, entonces, creo que hay que prestar mucha atención a esto. Son conflictos que se van a agravar mucho más.
además de los que ya mencionamos, porque la mayoría de los conflictos que mencioné en esta presentación son activos y que probablemente van a acrecentarse significativamente, entonces que también llevará a una mayor crisis de desplazamiento y de crisis humanitaria, sobre todo si tomamos en cuenta otros factores que la agravan, como cambio climático, como cada vez menos estados en democracia plena, por lo menos, por lo cual las personas también cada vez más se verán pues mucho más vulneradas, ¿no? Y entonces eso, a muy grandes rasgos. Entonces voy a dejar de compartir para ver si tienen dudas, si hay algo que no haya quedado claro, si quieren revisar algo en particular. Eso, les daré como un minuto si quieren levantar la mano, si se quieren desmutear, si quieren escribir en el chat. Yo sí tengo como una consulta, Nat. A veces siento que cuando debatimos sobre conflicto y demás, hay un sesgo muy grande, especialmente cuando hablamos de medidas para afrontar el conflicto. Hay un sesgo como, creo que es interno de parte tanto de los debatientes como en muchos casos personas juezas, a la medida que es más como menos disruptiva a nivel de que podría causar menos bajas. Y yo creo que eso es una esfera de principios que es muy difícil a veces de romper frente a lógicas utilitaristas. ¿Cuáles son las recomendaciones como para romper eso? Yo creo que una forma de romperlo es hablar de cómo la mayoría de casos, también esto es un poco como caso por caso, ¿no? Entonces toma este consejo con pinzas, pero no tiene alternativas de romper el conflicto. Y como un poco el ejemplo que entiendo de lo que preguntas, Nari, es como básicamente como, impongamos sanciones en vez de tener una guerra abierta o en vez de atacar directamente. Yo creo que el problema de eso es que con todo y todo, los países que usualmente se encuentran en una situación de mayor poder eh, no se ven particularmente afectados por cosas como sanciones o tratados. Entonces creo que en muchas ocasiones la última ratio es necesaria porque los conflictos han llegado a un punto donde la última ratio de hecho es la única medida. Pero también diría como medidas, por ejemplo, de autoprotección, son una buena forma de romper ese principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México algo que ha ocurrido es, o sea, después de la aparición de los grupos criminales y el narcotráfico que son cada vez más violentos y la desprotección cada vez mayor de la policía, las personas optan por generar grupos de autodefensa donde pues son los civiles quienes toman armas y van activamente en contra de los grupos de crimen organizado. Que el debate más, o sea, como el ejemplo más aplicado a debate de eso sería, las personas deberían esperar a que sea la policía quien intervenga o el Estado quien los ayude, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y es ilegítimo que las personas hagan esto en defensa propia. Y creo que el contraargumento es, bueno, esto es autodefensa frente a un Estado como débil en un régimen donde pues el Estado no tiene el monopolio del poder y las personas no tienen alternativa de defensa. Entonces creo que la autodefensa siempre es un buen principio para romper un poco con eso y también un poco como apelar a las intuiciones morales de las personas, ¿no? Como, em, o sea, frente a la simetría está justificado tener los conflictos de esta forma a pesar de que sea como la manera más violenta de conflicto. Vi que levantaste la mano de nuevo. Ok, ahora está Nat. Tenía otra consulta. Échale. Aparte de The Economist, yo también uso The Conversation, pero no sé si hay otros como sitios donde se pueda extraer información. Porque sé que, por ejemplo, BBC u otros están, like Fox News, están kinda biased. Entonces no sé si tienes algún otro. Sí, un medio muy bueno es Al Jazeera. Lo voy a escribir en el chat. No puedo enviar mensajes porque no soy un miembro del chat, pero se escribe A-L espacio J-A-Z-E-R-A, Al Jazeera, que igual tiene un grado de sesgo occidental, pero es como lo más, como de las cosas a las que mejor podemos acceder para contrapesar un poco esos sesgos. Y diría, el país igual me parece un buen medio de información, también está occidentalizado, pero creo que igual es útil. Y también creo que New York Times siempre es bueno. Todos estos, o sea, como
todos los medios que consultamos tienen sesgos, evidentemente. Creo que de los mejores para un poco contrapesar eso es definitivamente Al Jazeera. Además, informa de muchos conflictos de Oriente Medio, entonces creo que es útil a información a las que no nos exponemos usualmente. Y diría como periódicos locales, que a los que es más difícil de acceder porque es un poco como que ir con personas de cada país a preguntar qué consumen. Em, Creo que sí, o sea, como si quieren cosas más del caso de México, también podría como profundizar un poco más en eso. Y lo último es no solo medios como revistas, o sea, como noticiosos, que es como la primera fuente de información que tenemos, pero también un poco empaparnos más de artículos académicos que también tienen un análisis mucho más multidimensional de las causas. Creo que algunas plataformas que son gratis es Google Scholar, donde también pueden investigar más de conflicto. Está JSTOR, que se paga, pero creo que no es una suscripción tan cara. Se escribe como JSTOR, JSTOR. Y esos son como los que tengo a la mano. Igual puedo hacer como un compilado para el torneo y que ustedes tengan acceso a esas cosas. Pero eso. Gracias, Em, Nat, devoraste. de nada, Nari, cuando quieras. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hay una consulta en el chat, pero no sé si puedes ver el chat. No, no me sale. Si la pueden Entonces yo te la leer. leo, jajaja. Dice, desde tu experiencia, ¿cuáles son los puntos de choque más comunes en este tipo de debates? Yo creo que uno es el que decía Nari, como sobre medida de última ratio contra medidas más conciliatorias. El segundo suele ser de grados de influencia política. Hubo una moción antes de que ocurriera Israel-Palestina como lo está hoy en día, pero que era sobre, por ejemplo, que Israel aceptara que hubiera personas dentro del Parlamento israelí que fueran palestinas. Entonces, como representación política me parece importante. Lo tercero es formas de intervención, como si la intervención está legitimada, por ejemplo, otros países interviniendo en cierto territorio o no, organizaciones interviniendo en cierto territorio o no, que también, a ver, como debatientes tenemos, a ver, creo que en general el mundo cada vez más condena más estas cosas, como que haya países interviniendo en básicamente la política interna de otros, pero también hay ocasiones donde está como legitimado y que también ha salido bien, ¿no? Son pocos casos, evidentemente, pero que también funcionan. O por ejemplo, creo que el caso más emblemático para mí es Haití pidiendo intervención de la ONU, que como al menos a mí me rompió una gran cámara de eco que era como ok, como recientemente las personas condenan fuertemente ciertas acciones, sobre todo los cascos azules, que son como las personas como que tienen primera interacción en este tipo de conflictos. Entonces, como a veces la intervención es legítima y es necesaria para la protección de las personas. Entonces, esta es la tercera. Diría como que la cuarta son grados de vulnerabilidad. Entonces, como si vulnera más o vulnera menos a las personas. Em, Estoy pensando en más nociones como de migración. Sé que alguien tiene la mano levantada y ahorita lo contesto. Y de conflicto. Pero diría eso. Y reconstrucción del tejido. Sobre todo para el posconflicto, como cuáles son las mejores formas de hacerlo. Por ejemplo, comisiones de verdad, si deberían de llevar a cabo medidas de cierta forma o no. De qué forma integrar, por ejemplo, a criminales de guerra, si deberíamos integrarlos o condenar activamente sus actos, ese tipo de, creo que esos son 5 o 6 puntos de choque que usualmente salen en nociones de conflicto. Conflicto, migración, ese tipo de cosas. Creo que alguien más tiene la mano levantada. Sí, una consulta. ¿Tienes algún tipo de consejo para mociones que son, por ejemplo, de negociación con grupos armados, por ejemplo? Tipo, cuando hay países donde el grupo que está generando conflicto es un grupo que es relativamente grande y tiene bastante injerencia. No lo sé. Ujú. A ver, creo que hay dos formas como de acercación a negociaciones en ese sentido. Bueno, acercamiento a negociaciones. Una es la típica de no negocio con terroristas. Donde es como es ilegítimo en todos los sentidos negociar con terroristas, como concederles negociaciones es en principio vulnerar a las personas porque probablemente lo sigan haciendo y como es gente que probablemente no escuche y que igual siga siendo violenta. Entonces no está justificado salvar vidas humanas en ese sentido, lo cual, bueno, como tiene matices, ¿no? Pero a grandes rasgos. Em, y luego hay otra parte que es como em,
como por qué sí está legitimado negociar con terroristas, que es bueno, como igual salvar vidas humanas. Creo que lo más reciente, como aplicable a la vida real, es, por ejemplo, lo que hizo Israel recientemente con Hamas, de como hacer un trade de rehenes. Entonces, como Israel le pide a Hamas, obviamente después de muchas negociaciones, esto es solo como una forma muy breve de decirlo, como que les regrese a rehenes que tenían y hacen un intercambio de personas. Entonces es una forma de romper un poco con ese argumento y decir como a veces el intercambio es la mejor forma de llegar a puntos medios y negociar en ese sentido. Entonces, eso, como creo que tiene su contraparte argumental, ¿no? Como el no negocio con terroristas porque son violentos, etcétera, pero también puedes negociar porque esto implica, por ejemplo, salvar más vidas humanas. Creo que en el caso particular, donde hay grupos que tienen fuerte poder, el caso de México es súper emblemático en esto, a mí me sirve mucho entenderlo, y y lo voy a explicar a muy grandes rasgos. Em, en el primer Culiacanazo, que es la zona que les explicaba muy al principio de la presentación, lo que pasa es que el gobierno, particularmente la milicia, captura a uno de los principales como narcotraficantes y una de las personas más importantes de los cárteles que hay en México, porque tenemos muchos cárteles, pero sí. Em, y lo que pasa después de que lo capturan es que básicamente el crimen organizado empieza a atentar contra los civiles y entonces en ese caso específico el gobierno decide soltarlo porque estaba justificado, ¿no? O sea, porque la alternativa era que básicamente lo que está pasando ahorita es la gente tiene que estar en toque de queda en su casa, no puede salir porque la matan literalmente. Entonces, y esto volvió a pasar, por eso estamos en el Culiacanazo 2, básicamente. Pero lo que pasa es, tienes un grupo de influencia súper, súper fuerte que es extremadamente violento contra la población. Entonces, aunque tú quieras como mantener tus principios de política de por qué no negociar con estas personas, hay ocasiones donde está meritado si implica salvar a la mayoría. No sé si eso lo responde. Creo que son como con ejemplos, pero creo que es una buena forma como de visualizarlo más aplicado a debate. Sí, sí, sí. Gracias. Maravilloso. Creo que alguien más tiene la mano levantada. Sí, yo, ¿tienes alguna recomendación cuando hay negociación por parte del Estado con los inmigrantes, por ejemplo? Este, trabajo por ciudadanía o servicio militar por ciudadanía, ¿qué recomiendas en hacer en este tipo de emociones? Yo creo que es algo muy matizado por país. Em, entonces, creo que es un poco como punto por punto. Pero creo, por ejemplo, si es sobre darle o no voto a las personas, por decir algo, es como, a ver, em, es un país que tiene cada vez más flujo migratorio de personas que trabajan ahí, de personas que brindan algún grado de certeza económica, y en ese sentido es legítimo, por ejemplo, brindarles la garantía completa de sus derechos como si fueran ciudadanos, que a ver, como en teoría todas las personas tienen derechos en todos los países del mundo. Sabemos que esto no aplica necesariamente siempre, pero en teoría. Em, o como es legítimo que las personas se queden temporalmente, un poco lo que hace, por ejemplo, Canadá con algunos países, que es decir, ok, en esta temporada necesito este tipo de trabajos en específico, entonces lo que hago es brindar un visado de trabajo que dura 3 meses, entonces la gente puede venir a trabajar. Entonces yo creo que para esa pregunta particular, depende un poco del país y depende un poco del tipo de migración que hay. Em, pero diría que en general la forma de negociarlo es dependiendo del grado de productividad que las personas brindan al Estado, y de un poco el backlash social que eso tiene, porque esto pasa en la materialidad y en debate. A las personas por algún motivo desconocido, bueno, por sesgos evidentemente raciales y distintas cosas, tienen la percepción de que el que haya personas que no son de su país en su país, como les va a quitar trabajos y etcétera, que no es el caso, eso es simplemente un mito urbano. Entonces, como más bien medir el grado de backlash en el debate, ¿no? Como si la población local lo va a recibir bien o no, si el gobierno tiene las capacidades, tanto económicas como técnicas, para implementar este tipo de políticas y así. No sé si eso responde la pregunta, creo que sí.
Supondré que sí. ¿Alguien más? Si ponen cosas en el chat, no sé por qué no las veo. Pero si no, les daré un minuto más si alguien tiene alguna otra pregunta. Y como creo que no, pues listo. Eso sería todo por mi parte. Les pasaré la presentación a la brevedad. Espero que este taller les haya sido de utilidad. Si cualquier día de la semana alguien quiere sentarse a hablar conmigo de RI, yo sería más que feliz de ponerlo en práctica. Entonces, cualquier pregunta, consulta, pueden escribirme con toda la confianza. No puedo escribir en el chat por algún motivo, pero pueden escribirle a Orlando y que les pase mi número y con mucho gusto estoy full disponible. Y nada, gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado el taller. Gracias a la OIM por el espacio. Espero no haber dicho ninguna incoherencia. Y nada, les agradezco mucho. Gracias, Natalia. No, súper. Estamos en un proceso de aprendizaje para todos y todas. Nosotros también vamos a tener un taller donde vamos a estar explicando diferentes terminologías que para muchos es un poco común. Como decía Natalia, son temas que no son muy comunes y muchas personas cuando escuchan la palabra migración, lo primero que pensamos es el tema del contexto de Darién, el contexto también de México o los casos que se ven en Europa. Más más todo esto, cabe destacar que vamos a estar con los colegas de la Organización Internacional para las Migraciones abordando diferentes temas en base a la migración. Porque si bien hoy fue un tema muy complejo, pero la migración también tiene temas muy divertidos. Así que van a estar conociendo más sobre eso. Les agradezco. También me gustaría si no me dicen si pueden escribir en el perdón, de qué provincias son cuando se integran. Me gustaría saber. Saludos. Adiós, muchas gracias. Listo, espero que hayan disfrutado mucho del taller. Muchas gracias a Nat, muchas gracias a los amigos de la OIM. Les recuerdo que tenemos otro taller a las 6 de la tarde sobre los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados al debate, con Angie Tejera. Entonces, pues eso es en 15 minutos. Tienen tiempo para tomar un pequeño descanso y comenzamos ese taller en este mismo link. A las 6 de la tarde va a empezar a correr el tiempo. Una consulta, igual se va a grabar el de ODS, ¿verdad? Orlando. Sí, todos los talleres que estamos brindando se graban y se suben al canal de YouTube Torneo PCL. Gracias.